Gracias, señora presidenta. Señorías, causa verdaderos escalofríos ser testigo de cómo se convierten en señores de la vida y de la muerte de los españoles. Es espeluznante experimentar cómo pactan, cómo transaccionan, cómo acuerdan, a quién, cómo y dónde administrarles la muerte. Señorías, ustedes no solo son un peligro para nuestra democracia, no solo son un peligro para la unidad de España, la economía o la salud, son un peligro para nuestras vidas. Y además lo hacen en un momento en el que 70.000 familias están llorando a sus muertos. Esta ley no responde a un fin legítimo. Supone un quebrantamiento de los fundamentos de nuestro orden constitucional, el más importante de ellos, la vida. No están legitimados para aprobar esta ley y lo saben. Por eso han eludido todo tipo de informes, todo tipo de expertos que nosotros habíamos solicitado, todo tipo de debate, aunque pueda ser que con la connivencia del Tribunal Constitucional y aun en contra de su doctrina, puedan llegar a aplicarla. El artículo 15, que desarrolla el derecho a la vida, si bien reconoce la disponibilidad sobre la propia vida, no admite que garantice el derecho a la propia muerte. Mientras exista la obligación del Estado de proteger la vida, no cabe defender el deber contrario. Así está configurado en nuestra Constitución y no pueden apelar de forma tramposa al bien de la libertad o a la dignidad, porque es la vida el valor que lo sustenta. Por no hablar de la vulneración de los derechos a la salud y a la sanidad, cuya tutela se invierte en este texto, o el derecho a la igualdad, la dignidad, la inviolabilidad, que ustedes bien saben, porque esta ley es un ataque y es una destrucción de todos sus fundamentos. Nuestro grupo parlamentario recurrirá esta fatídica ley. Es en su origen la más radical de las que se han aprobado, con un ámbito de aplicación bastante más amplio que para los enfermos terminales. Lo constituyen como un derecho, aunque hagan verdaderos equilibrios en decir que es una despenalización, como ha hecho el representante del Partido Nacionalista Vasco. Y tendrá además unas consecuencias aterradoras. Mienten ustedes cuando dicen que su objetivo es eliminar el dolor. Y mienten, porque si eso fuera así, ¿por qué no se ha planteado como una despenalización y no como un derecho? Porque se constituye como un verdadero derecho subjetivo que puede obligar al Estado a realizar todo tipo de prestación. Existe jurídicamente esa posibilidad, incluso cuando quieran eliminar al enfermo antes que a su dolor. Pero su objetivo va más allá. Su objetivo es realizar una transgresión cultural e implantar la cultura del descarte y de la muerte. Una cultura, por cierto, que es contraria a la esencia del orden social y del Estado constitucional democrático. Alguien podría dudar si esta ley supone una confrontación de culturas o valores o una confrontación de intereses políticos. Es ambas cosas a la vez, porque esta, señorías, es su única respuesta a tanta ruina, a tanto dolor, a tanto abandono y a tanta muerte. De esta manera, ya no tendrán que investigar los casos despiadados presuntamente delictivos ocurridos en las residencias y, además, con la eliminación de determinados enfermos, aliviarán económicamente el sistema. Mienten cuando dicen que su objetivo es paliar el sufrimiento o aliviar el dolor. Si así fuera, ¿por qué no proponen alternativas? ¿Por qué lo único que ofrecen es la muerte? ¿Por qué han retirado una proposición de ley que tenían ustedes previendo los cuidados paliativos? Nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad para que se implantaran los cuidados paliativos en todo el territorio, para aliviar el sufrimiento y para humanizar la muerte, pero ustedes irresponsablemente la rechazaron. Y sustituyen el deber del Estado de prestar esos cuidados por la obligación de procurar la muerte. ¿A quién se le escapa que disminuirá la financiación de los que ahora precariamente existen? Cuando el enfermo recibe alivio físico y consuelo psicológico y moral, deja de solicitar que acaben con su vida. Esto lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Martínez Seyes. La finalidad de esta ley no es aliviar el dolor a los enfermos terminales, no mientan, señorías. Esta ley persigue llegar al final de una pendiente resbaladiza que se inicia con esta ley. Y su objetivo final es eliminar aquellas vidas que ustedes deciden que carecen de valor y que no son dignas de ser vividas, las que no consideran útiles. Para ello, constituyen un contexto eutanásico bastante más amplio que el de los enfermos terminales. Incluyen a las personas con discapacidad con un padecimiento imposibilitante. Las señalan, hacen depender la dignidad de su calidad de vida y el Estado les lanza el mensaje de que no deben vivir, de que no es bueno que existan y todo el sistema las presionará para que pidan morir. Incluso en casos, sustituyen la voluntad de quien no lo pida. Es una ley eugenésica maquillada de bonomía. Señorías, un grupo de minusválidos holandés envió una carta al Parlamento cuando se estaba debatiendo la ley en las cámaras y declaraban: sentimos que nuestras vidas están amenazadas. Nos damos cuenta que suponemos un gasto muy grande para la comunidad y mucha gente piensa que somos inútiles.
Nos damos cuenta que a menudo se nos intenta convencer para que deseemos la muerte, por lo que nos resulta peligroso y aterrador pensar que la nueva legislación médica pueda incluir la eutanasia. Es obvio que todos los avances conseguidos a lo largo de estos años por los colectivos que representan a las personas con discapacidad en España experimentan un retroceso aterrador. Tengan el coraje de decir la verdad y lo que esta ley significa. Yo les pregunto, ¿podrán evitar que se coaccione a los enfermos más vulnerables y a personas con discapacidad para que pidan morir? Por supuesto que no, no van a poder evitarlo. Esta ley disminuirá la protección jurídica de la vida de las personas más vulnerables, que son las que tienen problemas o incapacidad para defender por sí solas sus derechos, las que no son autónomas, las que padecen dolor o se consideran una carga, porque cuando presten ese consentimiento estará viciado. En otros casos, además, cuando exista pérdida de facultades, será el médico el que dictaminará la existencia de una incapacidad de hecho, no un juez, para acudir a un documento no actual, sustituyendo su voluntad y sin ningún control judicial. Ustedes, señorías, no pueden cuantificar el dolor y el sufrimiento, siendo sentimientos subjetivos. No pueden, y mucho menos cuando el sufrimiento es psíquico. ¿Van a poder controlar las muertes involuntarias, esas que se producen sin el consentimiento expreso? No van a poder controlarlas. Mienten cuando dicen que se controlará su exacto cumplimiento. Si esa fuera su intención, ¿por qué no lo limitan a los hospitales públicos? ¿Por qué no interviene un profesional de la enfermedad mental para decir que no existe ningún tipo de depresión o de abatimiento? ¿Por qué va a poderse practicar en los domicilios? ¿Por qué no interviene un juez cuando se trata de una persona incapaz? ¿Por qué no puede intervenir o recurrir un familiar la resolución que implica la muerte? No se prevé la intervención de un familiar, ni de un notario, ni de un juez. ¿Me pueden ustedes decir cómo se van a controlar esas muertes a domicilio, realizadas por licenciados en medicina de carácter privado, que cobrarán por esos servicios, de una persona imposibilitada? Vamos a poner, por ejemplo, que tenga Alzheimer, con una incapacidad de hecho. Podrá pedirla a su cuidador y firmar por él, sin familiares, sin notarios, sin jueces. Ustedes dirán que existe una comisión de control y un documento equivalente. Sí, una comisión que tan solo analizará la historia clínica, que no tiene obligación de ver al enfermo, y un documento no actual sin verificación fehaciente. ¿Cómo se van a contabilizar esas muertes? Si además se emitirán los certificados de defunción como muerte natural. Esto es un asesinato y ustedes lo califican de muerte natural. Pues, si es posible legalmente, señorías, que un hombre mate a otro. Le ruego silencio, por favor. Señorías. Le ruego silencio, por favor. Señorías. Gracias, señora presidenta. Yo entiendo que les pueda molestar. De hecho, una de sus señorías quiso impedir que Vox estuviera en la comisión, en la ponencia, porque les era bastante incómodo estar debatiendo esto estando Vox presente. Pero bueno, yo entiendo que les moleste. Entiendo que les moleste porque lo que les voy a argumentar es que si es posible legalmente que un hombre mate a otro, no existe ningún fundamento racional para afirmar que se puede llegar solo hasta un límite y no traspasarlo, porque las mínimas salvaguardas que ustedes ponen se ha demostrado que fracasan, porque el paso de la forma voluntaria a la forma no voluntaria no implica un cambio de principios, sino solamente una interpretación algo más amplia del ámbito de actuación de los mismos principios y valores que justifican la eutanasia voluntaria, según apunta Reichling. En Holanda, señorías, el informe Remelding destaca que en los años transcurridos un 32% de los médicos manifiestan haber practicado la eutanasia sin haber pedido el consentimiento del sujeto, y un 47% de los casos ni se documentan. En Holanda, la práctica extendida de la eutanasia involuntaria ha procurado desconfianza y un gran deterioro de la convivencia. Desconfianza entre familiares, que es lo que va a pasar aquí en España, donde tu propio hijo se puede convertir en tu amenaza. Desconfianza entre la necesaria, entre el médico y la enferma. Señorías, tienen ustedes la práctica, lo que está pasando en Holanda. No les estoy diciendo nada que no sea, que esté probado y que además la lógica lo ampare. Y también les digo que estos argumentos no repugnan a la razón como los suyos. Y termino, señorías. Esto es una verdadera tragedia para España y una verdadera tragedia para los españoles. Pero, por suerte, señorías, está Vox, para denunciar desde aquí que no están legitimados para aprobar esta barbarie, disfrazada de hipócrita compasión, y para asegurar que cuando gobernemos, porque lo haremos, derogaremos estas leyes, porque somos el único grupo parlamentario que defiende la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no traicionaremos a los españoles defendiendo una cosa y haciendo otra.
Defenderemos la humanización y defendemos la humanización y la dignificación del final de la vida humana. Y, señorías, no permitiremos que hagan inútil el sufrimiento, incluso el sacrificio de vidas de médicos y sanitarios en esta pandemia. No permitiremos que ni una sola de sus caricias a través de su doble guante, ni una sola de sus miradas a través de sus gafas hayan sido inútiles. No permitiremos, señorías, que hagan que sea estéril el valor de sus cuidados.